Concepto de geografía. En la antigüedad, la geografía se definió como la descripción de la Tierra y después como la ciencia que estudia los fenómenos que se presentan en la superficie terrestre. Esta ciencia ha evolucionado en su objeto y en campo de estudio, en la que en la actualidad es posible definirla como la ciencia que estudia los modos de organización del espacio terrestre, la forma en la que se distribuyen las sociedades humanas y el medio natural, la manera en que estos se relacionan e interactúan, lo cual se refleja en la modificación del paisaje geográfico a lo largo de los tiempos. La geografía como ciencia mixta. De acuerdo con la naturaleza de los fenómenos que se manifiestan en los elementos del paisaje geográfico, la geografía tiene como dos grandes divisiones: física e humana. La geografía física estudia el desarrollo de los fenómenos físicos y biológicos del paisaje natural o físico, en el que no interviene de manera directa el ser humano, pero sí aquellos que actúan como alterador. La humana estudia los paisajes sociales o humanos, así como las relaciones entre el ser humano y la humana. Estudia los paisajes sociales o humanos, así como las relaciones entre el ser humano y el medio. Interdisciplinaridad. El estudio de la geografía se amplió, por tanto, se requiere el apoyo de otras disciplinas científicas del campo de las ciencias naturales y sociales, con las que se ha de entrelazar el estudio. A estas ciencias se les conoce como ciencias auxiliares y a la contribución de recíprocamente se hace amplia la descripción, explicación y análisis del fenómeno que ocurren en la superficie terrestre. Elementos y fenómenos del espacio terrestre. El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre. Está formado por los minerales y rocas alternadas física, química y biológicamente, lo cual hace posible la vida vegetal a las regularidades rocosas de la corteza terrestre. Se le llama relieve. En él se observa el agua y sus diferentes formaciones, como podemos ver en las imágenes: ríos, lagos, aguas subterráneas, glaciares y mares. Contribuye a la baja atmósfera y caracteriza el clima que es conjunto de las condiciones atmosféricas que prevalecen en un lugar durante un tiempo determinado y cuya influencia caracteriza a la vegetación y a la fauna, que corresponden a distintas asociaciones de plantas y animales que se desarrollan dependiendo de la influencia de los elementos, los cuales contribuyen al paisaje natural y el paisaje físico. La esencia del ser humano conforma el paisaje humano o social. La distribución de la población en los distintos territorios de la superficie es importante en su desarrollo social, donde también incluye la evolución histórica de los grupos humanos. El desgaste de las rocas, las actividades sísmicas, la inmigración de los braceros, la producción agrícola, las elecciones presidenciales, son fenómenos geográficos que se observan a lo largo de la vida de las personas. Existen otros que son mucho más lentos y no lo notamos, como el deslizamiento de los continentes, el movimiento de traslación del planeta y la evolución de las especies de animales y vegetales, a los que nos referimos como hechos geográficos. Principios metodológicos de la geografía: localización, casualidad y relación. El proceso metodológico es el procedimiento mediante el cual las personas explican los fenómenos del interés, cómo se desarrollan y les afecta. La metodología geográfica, como la de las otras disciplinas, surge del análisis de un espacio concreto,
desde la búsqueda de todas las formas de relación entre los diversos elementos y formas de relación entre los diversos elementos y la forma en que se combinan, resuelve el tipo de organización y evolución del paisaje y los fenómenos que afectan, es decir, explica cómo funciona un espacio geográfico determinado. La localización posibilita determinar la ubicación y la extensión espacial del fenómeno del estudio en la superficie terrestre, al considerar la temporalidad en la que se manifiesta. La casualidad identifica de forma directa la causa del fenómeno en el lugar que se presentan. La relación establece las conexiones mutuas entre los fenómenos. Cuando sucede como resultado o consecuencia del desarrollo del fenómeno, considerando las conexiones en espacio y tiempo. Coordenadas geográficas. Si imaginamos que la Tierra es una esfera perfecta y deseamos ubicar con exactitud un fenómeno, es necesario trazar imaginariamente una cuadrícula en los fenómenos de eje terrestre, polos geográficos, ecuador, paralelos y meridianos. Eje terrestre. Corresponde a la línea imaginaria que atraviesa el centro de la Tierra. Polos geográficos. La Tierra, al girar sobre sí misma, con eje imaginario sobre la cual rota, traza sobre la superficie dos puntos extremos, a los cuales se les llama polo norte y polo sur. A 90 grados de los polos se ubica el plano o círculo máximo de la esfera terrestre, que divide a la Tierra en dos hemisferios, los cuales son hemisferio norte y sur. Paralelos. Los círculos menores trazados paralelamente al ecuador en ambos hemisferios se llaman paralelos. Tienen menos diámetro en el que el círculo máximo. Los más importantes son paralelo de trópico y círculos polares. Son semicírculos o arcos de círculo que van desde un polo hacia otro y son perpendiculares al ecuador. Referir a la orientación en un lugar con respecto a otro, se aplica a los puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. Los primeros se trazan tomando como base los extremos del eje terrestre. Los puntos este y oeste se trazan considerando la salida y la puesta del sol durante el equinoccio. Esas líneas contribuyen a un sistema de intersección formado por los paralelos y los meridianos, que permiten la localización de un lugar de manera exacta. A cada paralelo corresponde una coordenada de latitud, la cual se mide por su distancia en grados al ecuador. La coordenada de longitud se mide sobre los meridianos y determina la distancia en grados con respecto al meridiano cero. La coordenada en latitud mide la distancia entre metros de un lugar respecto al nivel del mar. Elementos del mapa. Desde la antigüedad se ha representado la superficie terrestre de forma gráfica. Se dibujan los lugares conocidos, con lo cual se testimoniaba el conocimiento de los sitios explorados. Una de las herramientas indispensables para el estudio del espacio geográfico es el mapa, en el cual se representan las áreas con información resumida y expresada con un lenguaje gráfico. La cartografía es la ciencia que se dedica al estudio de la elaboración de mapas. Es el sistema de meridianos y paralelos en los que se basa el trazado de una región de la superficie terrestre de un mapa. Escala. Para representar el espacio real de un plano, se requiere una similitud existente en la superficie terrestre, por lo que utiliza una escala.
El mapa debe indicar la escala con la que está hecho, porque permite reconocer la distancia real entre diferentes lugares, extensión de superficies agrícolas, áreas urbanas, etcétera, etcétera. En común, observar dos formas de representación de la escala. Escala numérica. Está escrita con números sin especificar unidad. El primero representa el mapa y el segundo la superficie. Representa, ejemplo, 1, 500,000, que se lee 1 es a 50,000. Escala gráfica. Se simboliza con una gráfica o segmento de una recta dividida en unidades. Con esta escala es posible realizar cálculos y mediciones de manera directa del mapa, empleando una regla. De mapas físicos, humanos e históricos. Mapas físicos representan la configuración natural de la superficie terrestre, prediciendo que todo aquello que es producto de la intervención humana es aquello que se puede identificar: ríos, lagos, montañas, llanuras o mesetas. Se incluyen en este tipo de mapas los fenómenos meteorológicos como los vientos, la precipitación fluvial, la temperatura, las mareas o las corrientes marinas. Mapas humanos. Se presentan características propias del desarrollo humano, como la distribución de la población, la división política, el desarrollo económico. Existen mapas turísticos, urbanos, religiosos, económicos, etc. Mapas históricos. En estos mapas se señalan diversos fenómenos y procesos históricos, tales como la migración de los pueblos, y acompañan generalmente a obras históricas. Gráficas son imágenes que sirven para representar el comportamiento o la distribución de los datos estadísticos de un fenómeno físico o natural. Existen diferentes tipos de gráficas. Entre los más usuales se encuentran las barras o columnas, las líneas y las circulares o de pastel. Como estamos viendo en las imágenes, cómo se desarrolla. Las estadísticas y las gráficas son elementos que posibilitan definir las características de los componentes del paisaje, con el fin de establecer relaciones múltiples, visualizar la magnitud de influencia y la realidad del mismo, por medio de un análisis ya sea descriptivo o cualitativo. Las estadísticas y las gráficas son elementos que posibilitan definir las características de los componentes del paisaje, con el fin de establecer las relaciones múltiples, visualizar la magnitud de influencia y realizar del mismo por medio de los análisis ya sea descriptivo o cualitativo. El análisis descriptivo permite la comprensión de los datos, en tanto que el análisis cualitativo establece relaciones entre dos o más características de un fenómeno. Estadísticas gráficas. En una investigación de carácter geográfico, tanto de un fenómeno físico como humano, es indispensable la recopilación, organización y el análisis de datos, que han de arrojar conclusiones con respecto al fenómeno estudiado. Estadísticas. La recopilación de información se conoce como estadística y contribuye a las tablas estadísticas más accesibles de las demográficas. Esto quiere decir las que recapitulan aspectos humanos y que se pueden leer fácilmente en los censos de población, económicos, culturales y de la vivienda. Estadísticas y gráficas. Gráficas. Las estadísticas y gráficas son elementos de representación que posibilitan definir las características de los componentes del paisaje, con el fin de establecer relaciones múltiples, visualizar la magnitud y la influencia y la realidad del mismo por medio de un análisis descriptivo y cualitativo.